apéndice central y esta es la luz. Y dentro de la luz hay muchísimos que son esos neutrófilos. Si los ven, ese de aquí está súper bonito, miren, hasta el tiempo. ¿Sí? Acá hay otro, mejor dicho, casi todos son neutrófilos. ¿Por qué? Porque yo les estoy viendo un citoplasma que es un poquito rosado. Mejor dicho, casi todos los que yo veo con citoplasma son neutrófilos. Listo, vamos a volver. Bueno, vasos sanguíneos, sí, el que está señalando la flecha es un vaso lleno de eritrocitos. Y en toda la pared yo veo infiltrado inflamatorio. Aquí pues no puedo determinar cuál es todavía, pero ya me voy a bajar para mirar. Lo que quiero que vean es que está infiltrando toda la pared. Toda esta pared está llena de inflamación. Lo que pasa es que aquí, pues como ustedes saben, el apéndice secal tiene tejido linfoide. Entonces, pues va a tener mucho linfocito. Eso no quiere decir que esté inflamada crónicamente, sino que son los linfocitos propios del apéndice secal. ¿Ok? Miren, esa es la serosa. Llegamos hasta acá y vamos a bajar. Miren. Miren que en la serosa hay neutrófilos. Si lo ven miren el citoplasma un poquito más rojito. Estos pues son los linfocitos propios. Por eso que indica, el que está en la flecha ahí, como al ladito, ese también es un neutrófilo. Entonces, esta apendicitis se perforó e hizo una peritonitis. ¿Listo? Porque estamos viendo neutrófilos, como les vuelvo a repetir, en todo el espesor y hasta en la serosa. Miren, todo eso está inflamado. Miren, la serosa llena de neutrófilos. ¿Listo? Y la siguiente plaquita de esta Ahora vamos a ver. Miren, ¿esto qué es? Tejido adiposo y que está lleno de inflamación. Miren, esa es inflamación crónica, ¿sí? Pues la vemos ahí como mucho linfocito. Pero espérenme, vamos a bajar. Miren, en los septos que separan cada celulita se ve inflamación. ¿Listo? Con 40. Se ve grandísimo en ¿no? Listo, entonces esto hizo una peritonitis, infiltró todo el tejido graso con neutrófilos, como los vemos acá. Miren, aquí hay uno. También hay mucho linfocito. ¿Por qué? Pues porque, como les decía, los linfocitos llegan como al tercer día y pues infiltraron todo el tejido adiposo. ¿Listo? Entonces, esta como tal es una apendicitis aguda, o sea, una inflamación aguda del apéndice. Bueno, vamos con el curso. Paciente femenina de 54 años con cuadro clínico de 2 días de evolución consistente en dolor en hipocondrio derecho, o sea, debajo como de la costilla derecha. ¿Qué más queda ahí? Pues el hígado, ¿no?
pero le dolía ahí y ahí que queda la vesícula biliar, ¿no? Y se le propagaba al hombro derecho, tenía vómito y fiebre. Le hicieron un examen físico y tenía signo de Murphy positivo. ¿Qué es ese signo? El dolor que se genera a la presión en el hipocondrio derecho, ¿listo? Para que de a poquito se vayan familiarizando con esos temas. Y le hicieron una colecistectomía, o sea, le quitaron la vesícula biliar y tenía muchos cálculos por dentro. O sea, ¿eso cómo se llama? Coleliasis. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver esto. Bueno, entonces normalmente la vesícula biliar es muy delgada. Tiene por ahí máximo, así a lo sumo, 2 milímetros. Y miren todo esto, estoy recorriendo todo esto y todo esto es pared de vesícula biliar. O sea, estaba absolutamente engrosada. Como tal, el engrosamiento de la vesícula biliar ya da un diagnóstico de colecistitis crónica, ¿sí? Y entonces aquí que veo, está completamente ulcerado el epitelio. No estoy viendo epitelio, realmente miren dónde está la flecha, todo eso está denudado. Acá se ve un poquito, miren esto, ¿sí? Y se ve la inflamación, es un momento. Este es el epitelio, pero yo me vengo hacia acá y yo no veo epitelio, está completamente ulcerado ese epitelio. Y debajo del epitelio, ¿qué hay? Inflamación. ¿Qué tipo de inflamación? Ya vamos a bajar. Ese sí es 100. ¿Ese engrosamiento es por hiperplasia? De la muscular. Miren. Yo ahí desde acá veo que son linfocitos, pero también veo unos neutrófilos. Miren, estos son neutrófilos. ¿Sí? Vamos a acercarnos más para que los puedan ver. Cuando ustedes vieron tejido sanguíneo, ¿lo vieron en qué? ¿En extendidos de sangre? Claro, ahí es absolutamente diferente porque se los pone en 100x y se los ve gigantes, se los ve súper claritos. En los tejidos las células ya no son tan fáciles de ver, ¿no? Pero este que está señalando aquí, esta flecha, ¿qué es? Ahí. Es linfocito, si lo ven, está súper clarito, no se le ve citoplasma, solamente el linfocito es prácticamente núcleo. Vamos a buscar un neutrófilo como más característico. Por ejemplo, este que está señalando ahí al ladito, si le ven que tiene el citoplasma un poquito más rosado, esto es un neutrófilo, ¿sí? En los tejidos no es tan fácil, pero como les digo, si le ven citoplasma y es un poco rojito, es un neutrófilo. ¿Ok? Miren aquí hay dos, ahí en la mitad tengo la flecha, uno más arribita y otro más abajo. ¿Listo? Entonces es una colecistitis crónica y aguda. ¿Listo? Bueno, vamos con el 3. Paciente masculino de 32 años con cuadro clínico de dolor en epigastrio de un mes de evolución, se exacerba hace 2 días, dolor intenso y vómito, y le hicieron un endoscopio. Entonces, ¿eso a qué se parece? Yo siempre les pongo esos casos. ¿A un cuadro de qué? De gastritis, ¿no? ¿Sí? Dolor en epigastrio, pacientes jóvenes. Bueno, entonces, le hicieron esto. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Estómago, ¿no? ¿Qué parte del estómago? Bueno, eso no importa, pero es un antro, ¿listo? Que en el antro, ¿por qué? Porque el antro es más afectado por las gastritis. Cuando una gastritis afecta además el cuerpo, pues es mucho más severa, ¿sí? Porque el antro es la parte del cuerpo que más afecta. Entonces, desde aquí, desde esta amplitud, desde este objetivo,
veo que está lleno de punticos, ¿no? ¿Sí lo vemos? Eso es inflamación crónica. Pero entonces nos vamos a bajar y buscar en las glándulas de inflamación aguda. Pues yo desde acá veo que esta glándula, si la vemos aquí, está llena de otros punticos y esos seguramente son neutrófilos. Pero ya vamos a bajar para que lo podamos ver. Miren, esto es un neutrófilo aquí que se estaba metiendo a la glándula. Acá por fuera hay otros. Miren, aquí hay otros. Este es otro, por el citoplasma, ¿sí? Y linfocitos. Acá hay linfocitos. Este tal vez sea, pero no. Miren, aquí hay otro por fuera. Miren, ahí lo está señalando la flecha, ¿sí? Entonces, es una gastritis crónica y aguda. En uno se veía como cúmulos de linfocitos, entonces se llama folicular. Bueno, 4 y 5. Entonces, estos son puntos. Vean, este es un paciente de 50 años que tiene un cuadro de dolor lumbar intenso, propagado a testículo derecho. Y aparte de eso tenía disuria, o sea, dolor al orinar, ¿listo? Ingreso a urgencias con fiebre, eso fue un domingo, ¿no? De abril. Esto fue ese año. Y en los exámenes de laboratorio reportaron que la fiebre y leucocitosis de 25.000, eso es bastante alto. Entonces, ahí, ¿qué se pensaría? Pues que tiene un proceso infeccioso, ¿no? Pero entonces le hicieron una ecografía de los riñones y del aparato reproductor, pero no reportaba gran cosa, solo decía tiene la próstata grande, pero no decía nada más. Y entonces le hicieron otros exámenes, hicieron una radiografía de tórax, le hicieron otra ecografía de abdomen, y entonces no sabían de dónde estaba infectado, o sea, era una fiebre de origen desconocido. O sea, lo que más tenía él era dolor de la espalda, ¿sí? Le dolía mucho la región lumbar y estuvo en urgencias el domingo, lunes, martes, y al martes empezó a presentar esas lesiones ampollosas en glúteos y piernas. Entonces, si vieron la foto que les mandé, miren la foto de su WhatsApp, que hay unos pulmones, pero también hay una piel. Si vemos esa piel, eso es como la región lumbar y el glúteo. Estas son como unas ampollas, ¿sí? Lesiones como vesículas o ampollas, como se dice vulgarmente, ¿listo? Y entonces, ¿qué pensaron los médicos tratantes? Que era ¿qué les parece eso? ¿Les ha dado varicela? ¿Sí? ¿Les ha dado alguna vez o han visto varicela? Bueno, entonces se parece un poquito. Y entonces los médicos dijeron es herpes zóster, porque está en un dermatoma, ¿sí? El herpes zóster se da en dermatomas específicos y de ahí no se pasa. Lo que pasa es que estas lesiones no solo estaban en el glúteo, estaban en la región torácica, estaban en la axila, estaban en muchos lados. Entonces, herpes así de diseminado sería rarísimo. Pero le dejaron ese diagnóstico y le pusieron el tratamiento de herpes es aciclovir, ¿sí?
bueno. Total es que ese paciente siguió mal. Ya el día miércoles presentó disnea, o sea, dificultad para respirar, le dolió el pecho y se murió. Y entonces, como no sabían, o sea, nunca tuvieron un diagnóstico claro, lo llevaron a necropsia clínica. Y entonces yo que me encuentro, es un hombre joven, sí, 50 años, en la parte sociodemográfica de aquí de Pasto, soltero, y mantenía a sus hermanas y su mamá. ¿Y qué encuentro yo? Esos pulmones, miren esos pulmones cómo estaban, ¿sí? ¿Qué los ven? ¿Cómo los ven esos pulmones? Están hemorrágicos, ¿no? Y tienen membranas como verde amarillentas adheridas en ese pulmón. Mírenlos en su celular, o sea, horrible. Pues yo pensé, dije, no, es una neumonía. Sin embargo, cuando abro el aparato reproductor, me encuentro que la próstata está completamente purulenta. No tengo foto de la próstata, pero está completamente purulenta. O sea, yo abría la próstata y salía pus por todas partes. Entonces, después de mirar todos los órganos están completamente infectados. Y de revisar la historia clínica me doy cuenta que ese paciente refiere, yo no sé, pero no, o sea, le hicieron para buscar la causa de la infección, le hicieron un uroanálisis y en el uroanálisis tenía piuria, o sea, polimorfos neutrófilos, o sea, pus en la orina. O sea, el paciente tenía un cuadro de prostatitis aguda que se complicó y lo llevó a la muerte, lastimosamente, ¿no? Entonces, le hicimos una coloración de Ginza y es la fotico que les mandé, que está azul, y se ven esas, mírenlo en su celular, pero se ven esos cocos, ¿sí? Miren, o sea, mírenlo en su celular, pero es esta foto, ¿sí? Que se ven esos cocos, diplococos. Sí, también son diplococos. O sea, ambos son diplococos, por eso le hice la coloración a los dos. Y se ven, entonces, fue una infección prostática, una prostatitis aguda bacteriana, que lo llevó a un choque séptico con complicación multiorgánica, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser en la próstata? Pues cualquier bacteria. A ver, ¿qué diplococo? Es que a Gram no le pude hacer porque no le hacen antígeno. El Gram solo se hace en los laboratorios clínicos. Entonces no pude saber si es positivo, Gram negativo, para más o menos orientar. Pero bueno, más o menos podría ser una Neisseria, ¿sí? Neisseria gonorrea, porque es raro que ocasione eso, pero pudo haber pasado. ¿Listo? Entonces ese es el caso, lastimosamente, de este paciente. ¿Listo? Y falleció y tenía bacterias hasta en la piel. Esas lesiones ampollosas no eran herpes, no eran nada de eso, eran lesiones sépticas por trombos bacterianos en la piel. Imagínense eso. O sea, evolucionó súper rápido y falleció, y lastimosamente a ese paciente pues ellos no supieron de dónde era el origen y nunca le pusieron antibiótico, lo cual fue un error de parte de los médicos tratantes, porque pues él tenía fiebre y leucocitosis, y aunque no sepan el origen de la infección, debieron empezarle un antibiótico empírico, se llama eso, ¿sí? Un antibiótico de amplio espectro que agarre lo que, pues muchas cosas, grampositivos, negativos, bacterias y todo eso, para intentar pues salvarlo, pero lastimosamente no pasó así. Pues no les diré dónde fue, pero pues sí fue acá en Pasto, ¿ok? Entonces, miren, esta es la próstata y aquí se empieza a ver, miren, ese infiltrado inflamatorio linfocitario. Miren aquí.
acá dentro de dentro de las glándulas ¿sí? de estas glándulas está lleno de infiltrado inflamatorio. Bueno, son linfocitos, pero también había polimorfos nucleares neutrófilos. Por ahí, pues como en cúmulos, hay bastantes. Es que esa es la parte que logré rescatar de la próstata, porque es que la próstata estaba necrótica, o sea, tenía mucha necrosis, mucho pus, y ese pus, como ya saben, hace necrosis liquefactiva, entonces no pude, esto es lo poquito que pude rescatar de la próstata. Por acá se ve un poquito más, miren eso, ¿sí? Ahí ya se ven neutrófilos. Miren ahí. Linfocitos, linfocitos, linfocitos. Y neutrófilos. Vamos a ver un neutrófilo más característico. Por ejemplo, todo eso que ven ahí como ese punteado son como detritos celulares, eso era como pus ahí. Estaba muy reblandecida esa próstata. Por eso pues estaba orinando bastantes polimorfos. Lastimosamente, como les digo, o sea, es una desgracia porque yo no sé cómo estaba en urgencias, nadie le paró bolas como debe ser a ese paciente y pues falleció en urgencias, nunca pasó a piso, siempre estuvo en observación de urgencias. Y se fue a demanda, claramente. Miren, ahí hay unos neutrófilos porque veo que tienen, mira, ahí en la punta de flecha se ve uno, porque está bien. Vamos a ver los pulmones de ese paciente que son estos. O sea, esa sí tengo la fotico que les decía. Mira, ahí está, pulmón, si vemos los alveolos, ¿sí? Miren, aquí está la inflamación severa y los cúmulos de bacterias. Estos morados son cúmulos de bacterias. Una bacteria es demasiado pequeña. Entonces ahí ven los cúmulos y ahí están linfocitos y bastante detritus celular. En los pulmones también había pus. Linfocitos, pero aquí también había polimorfos. No son tan fáciles de ver aquí los polimorfos porque están entremezclados con mucho detritus celular, como ese material granular que vemos, pero entonces esos serán los pulmones de ese sitio. ¿Listo? Vamos con el 6. El 6 es paciente femenina de 42 años que tiene muerte súbita. Le llevaron a necropsia clínica porque no tenía signos de violencia. Y le encontraron un punteado blanquecino en órganos abdominales de predominio intestinal. La foto se las quedo. Estoy viendo porque no me la han enviado. Pero entonces vamos a ver. Músculo. Llega del pozo. Vamos al área donde está. Bueno, ahí vemos que esto es la mucosa de un intestino delgado, ¿sí? No está tan, o sea, no está un poco desplegada, pero pues así es la vida real. Bueno, sus necrosis, vasos.
a aparecer un granuloma. Esa que está señalando ahí es una célula gigante multinucleada tipo Langhans. No está tan obvia, pero esa es. Esto que vemos aquí, si ven esta partecita redonda como rosada, esa es la necrosis central de un granuloma tuberculoso. A ver, vamos a ver más. Miren acá, aquí se la ve bonita la célula gigante multinucleada tipo Langhans, que tiene sus núcleos alrededor, ¿sí? Esta se ve bonita. Y el resto pues son linfocitos, macrófagos epitelioides. Vamos a buscar más. Mira, aquí hay otra bolita, el granuloma, ahí se ve la bolita. Esta. Completa. Acá hay varios granulomas, no solo es uno. Miren, acá hay otra tipo Langhans, si la ven ahí, señalando. Bueno, ahí está el epitelio. Y la necrosis central, pues ya la vimos en esa, pues había uno que tenía más. Miren, esta es la necrosis central. Esa es la más clarita. ¿Listo? Bueno, muchachos, este es el 6. Listo. Tuberculosis, inflamación crónica granulomatosa con granulomas inmunitarios. ¿Listo? ¿Cuántos parciales de placa? No, van a ser fotitos. Ya les busco unas fotitos bien claritas. Con esto mismo, pero más claritas. ¿Listo? Pero, por ejemplo, este les voy a preguntar, ¿no? Les voy a poner un granuloma y les digo que lo describan y qué enfermedad, y bueno, ahí ya miraré qué otras preguntas, ¿no? Bueno, ese va a ir en el examen. Así que estudien los granulomas tuberculosos, ¿no? ¿Cómo se llama esa necrosis? Necrosis gaseosa, ¿listo? Porque ahí abarcamos dos temas, necrosis gaseosa y inflamación crónica granulomatosa. Bueno, 7. Paciente femenina de 47 años que le hicieron una histerectomía, se le quitaron el útero en 2007, o sea, ¿hace cuántos años? Ya casi 20 años, como 18 años, claro. O sea, imagínense, es su último hijo y tuvo una hemorragia postparto y le quitaron su útero. Tampoco les diré dónde, pero también fue acá en Pasto. Con cuadro clínico de dolor abdominal, y ella decía que cuando se sentaba sentía como una puñalada en su abdomen, así todo ese tiempo. Pero hace como 2 meses empezó con mucho dolor y sentía como una sensación de masa en el abdomen. Le hicieron una ecografía y reportaron una masa, la masa que les mandé en la foto. Ellos decían que es una masa maligna y le hicieron cirugía y bueno, nos enviaron esa masa. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro? Es una masa absolutamente encapsulada. Tenemos otra plaquita 7 por ahí. ¿No? ¿No hay otra plaquita? Busquémosla por favor porque creo que eran 3, no estoy segura. Pero creo que eran 3 placas 7. Bueno, entonces este caso es bonito en el sentido de que imagínense que el cuerpo lo que hizo, en lugar de que esa se infectara, ¿qué fue lo que hizo? La encapsuló. El cuerpo encapsuló esa compresa y dentro de la cápsula hizo una inflamación crónica granulomatosa tipo cuerpo extraño. Miren esa cápsula de gruesa que era. Miren esto. Todo eso es tejido fibroso. Miren. Miren eso. Gruesísima. Por fuera de esa cápsula no había absolutamente nada. No había inflamación, no había nada. Entonces el cuerpo es tan sabio que eso es lo que hace cuando a veces, por ejemplo, incluso cuando no tienen un bebé y hay un bebé parásito, a veces ese bebé también se encapsula o se calcifica y queda así, no hay respuesta inflamatoria. Miren eso. Entonces, dentro de la cápsula sí había muchas cosas, había mucha necrosis, sí. Había reacción inflamatoria granulomatosa, cuerpo extraño. Miren estas células.
Miren ahí donde está señalando la flecha, es una célula tipo cuerpo gigante porque completa tipo cuerpo extraño. Miren acá otra. ¿Sí la ven? Redondita. Pues no es tan redonda, pero miren todo dentro tiene muchos núcleos. Acá hay otra, acá arriba hay otra. ¿Sí? Entonces hizo una reacción. No se ve el granuloma como tal así redondito, pero pues eso es un granuloma. ¿Ok? Estas son calcificaciones. ¿Por qué? Porque a veces los tejidos, yo les contaba que los tejidos grasos, cuando hay necrosis en la grasita, se calcifican, ¿sí? Entonces hizo calcificaciones, hizo necrosis, hizo inflamación, mejor dicho, ahí adentro sí había de todo. Y había estas cositas, estas bolitas blancas y las vemos que son fibras. Entonces vamos a verlas con luz polarizada. Vean, que yo no tengo los propios polarizadores, pero vamos a intentar hacer estos fibras. Que como que refringen, como que se ven iluminadas esas fibras, más o menos, y los glóbulos rojos también se iluminan, pero esas fibritas se iluminan. Y los cuerpos extraños en los tejidos van a ser refrigo. Bueno, aquí hay una, pero vamos a traer un display más. Aquí hay varias fibras. Miren cómo ilumina, ¿se las ven? Esa es la birefringencia de los cuerpos extraños al microscopio. Ah, ya se murió. Pero esta no es, esta era la que les iba a mostrar del paciente anterior. Ya les voy a mostrar, si no se me pasa para acá. ¿Listo? Entonces, esa es la 8. Paciente masculino de 15 años, afrodescendiente, ingresa por hematología porque le salió esa masa, mírenla en el microscopio, ¿no? En el laboratorio. ¿Listo? Eso es un defecto de la cicatrización, que es común en pacientes afrodescendientes, ¿sí? Que tienden a hacer esas cicatrices que se llaman, ¿cómo es que se llaman? Queloides, ¿listo? Y entonces, yo acá no veo inflamación, por eso en este no me pongan inflamación, sino lo que yo veo es muchas fibras colágenas, mírenlas ahí, pero abundantes y gruesas, desordenadas. ¿Listo? Y eso es un queloide. Miren, la piel está normalita y uno baja acá dermis y tejido celular subcutáneo, esa masa llena de fibras colágenas. Solamente eso tenían que decirme, aumento de fibras colágenas que constituye una cicatriz queloide. Y eso se da por defecto en la cicatrización. ¿Listo, muchachos? Bueno, y la 9. Paciente masculino de 75 años con diabetes, úlcera profunda en dorso del pie izquierdo, Texas 3. Bueno, los clínicos clasifican las úlceras por diabetes o por enfermedad vascular periférica con unas escalas. Ellos tienen escalas, pero para todo. Yo no sé, pero son para todo. Y entonces, una que utilizan es la Texas 3. Texas 3 significa que la úlcera es súper profunda y llega hasta el hueso. Entonces, digamos que así la voy a explicar. Ese paciente no sanaba y no sanaba, ¿por qué? Porque en los diabéticos, como es una lesión microvascular, el proceso inflamatorio está completamente alterado y ellos no sanan y no sanan. Entonces, las úlceras se vuelven crónicas. Y en las úlceras crónicas, ¿qué pasa? Yo les había dicho, en las úlceras crónicas, a veces también, en úlceras en el estómago, digamos, pasa lo mismo.
no sanan y vuelven, y entonces va a haber una combinación de patrones. Entonces va a haber inflamación aguda, que es la propia de las úlceras, ¿sí? Pero también hay inflamación crónica y también hay procesos reparativos, porque todo va al tiempo. Ellas se quieren reparar, pero a la vez siguen supurando. Miren, entonces, esto aquí, o sea, es un defecto de la piel, ¿sí? Y esto entonces es una úlcera. Entonces esa úlcera pues hay inflamación aguda, crónica. Miren, ahí está. Muchos linfocitos, también hay polimorfos. Plasmocitos, bueno, ahí hay todo. Y vamos a ver, no sé si era en esta, pero hay fibrosis también, imagínense, ya se está cicatrizando al tiempo, o sea, todo está pasando ahí mismo. Miren el defecto, aquí está la piel, ¿no? Debajo, inflamación. Acá encima, úlcera. Aquí debajo hay vasos, miren, hay tejido de granulación también, o sea, todo hay ahí mismo, ¿listo? Acá hay fibrosis, está cicatrizando al tiempo. Y hay otro, de este había otro casito. Miren, aquí se ve